Pozoblanco Inspira es una iniciativa de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Pozoblanco que tiene como objetivo fomentar el carácter emprendedor y el nacimiento de iniciativas empresariales en Los Pedroches como elemento clave para fijar la población al territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca. Pozoblanco Inspira, que se celebrará en el Teatro El Silo entre los días 9 y 10 de octubre, es un foro de debate y puesta en común de ideas para generar nuevas oportunidades laborales y abrir los horizontes de nuestro desarrollo económico. Pozoblanco Inspira comienza con un programa de entrevistas a empresarios y a directivos de empresas que son referente del progreso de nuestra ciudad y que ofrecen las claves de su éxito, basado en la constancia, la innovación y el compromiso constante con la sociedad. PRODE surge como consecuencia de las necesidades de muchas familias de Pozoblanco y del Valle de los Pedroches que tenían hijos con discapacidad intelectual y, claro, no estaban resueltos muchas de esas necesidades y como consecuencia, no ya solo en este territorio, sino a nivel nacional, surge un movimiento asociativo con el fin de reclamar, de reivindicar ante la administración, ante las instituciones públicas, lo que ellos consideraban un derecho, y es que esas necesidades que tienen, más allá de las que tenemos la mayoría de ciudadanos, pues debían de ser resueltas. Y esto fue en el año 84, y como consecuencia de aquello, ya digo, fue un movimiento social muy generalizado en cada ciudad, en cada pueblo. Y aquí pues surgió PRODE y ya digo, fueron una serie de padres y madres que tenían la necesidad de darle formación, de darle ocupación, de ver de qué manera sus hijos, sus hermanos, tenían las necesidades mínimas básicas cubiertas. Y claro, estamos hablando de que no había ningún tipo de centro, no había alojamiento, no había ocupación, no había tránsito a la vida adulta, no había ningún tipo de dispositivo que pudiera dar respuesta a todas estas necesidades, ¿no? Entonces se unieron para reivindicar ante la administración pública esas necesidades. Mi padre fue la persona que inició, fue el presidente fundador de PRODE. Mi hermana mayor tenía discapacidad y bueno, fue el elemento que de alguna manera impulsó esa fuerza, ese intentar rodearse de personas que entre todos llegasen al objetivo que pretendían, ¿no? Entonces se constituyó una junta directiva, se hizo un censo en toda la comarca de las personas que tenían discapacidad intelectual, y ya con esa fuerza, pues claro, se presentaron en la delegación, en la Junta de Andalucía, y vamos, se constituyó la organización PRODE, y bueno, inicialmente se comenzó pues como antiguamente se veía lo que era la discapacidad intelectual. Estamos hablando que se veía como algo beneficiario, algo por caridad, no era un derecho. Entonces, en aquellos entonces fue la iglesia de Santa Catalina, la parroquia de Santa Catalina, que cedió el uso de lo que la llamaban la Casa de las Obispas, en la calle Mayor. Y allí se constituyó el primer centro ocupacional muy chiquito y también la residencia, ¿no? Una residencia en unas condiciones, estamos hablando en una habitación hasta 8 o 9 camas. Eso era una situación que hoy en día es impensable, ¿no? Pero fue una cesión de la parroquia y luego ya posteriormente en la dehesa se adquirió un terreno y se cedió otro donde se constituyó el centro ocupacional. Y eso fue, digamos,
el germen de todos los servicios que posteriormente se han ido desarrollando. Tengo recuerdos de aquellos tiempos que son entrañables, y digo entrañables porque recuerdo a mi padre levantarse todos los días y a las 7 de la mañana estar ya en la dehesa. Claro, en aquellos tiempos las actividades que se veían que podían tener cierto desarrollo eran sobre todo agroganaderas. Entonces se crearon explotaciones de la mayoría de cerdos, de ovejas, en fin, y también se tenía la huerta, incluso se autoabastecía el comedor de la residencia y del centro ocupacional de estos propios artículos o medios tanto ya digo de hortalizas y tal como de ganado. Y una cosa que sí es, creo, digna por lo menos a mí lo recuerdo con cierta añoranza, era el carácter altruista, el carácter voluntario, el carácter de la mayoría de personas que estaban en torno a la organización. Digamos que esa sensación o esas actitudes con el tiempo, también la necesidad no es la misma, porque lógicamente ahora ahí hay muchos más recursos, pero había una actitud y un corazón inmenso. La población Pozoblanco, de manera general, se volcaba en todo lo que se ponía en marcha, ¿no? Y si hay un recuerdo que era tremendo, era dentro de ese esfuerzo, era un indicador la carroza de Reyes. La carroza de Reyes de Prode era algo que la gente esperaba, ¿no? Y es que se tiraban meses, y además trabajando muchas horas, ¿no? Y no era una persona ni 5, eran muchas personas, ¿no? Entonces, quieras que no, eso representaba el esfuerzo altruista de muchas personas y por otro lado también el vuelco de la sociedad hacia una labor, creo que tan noble como pudiera ser el darle a las personas con discapacidad intelectual lo que necesitaban, empezando por la dignidad, porque es que ahora mismo ya, y Pozoblanco quizás mucho más que otras ciudades, ha sufrido en este aspecto una transformación inmensa. Pero entonces las personas con discapacidad intelectual había mucha necesidad y mal vestidas, había mucho indigente para comer de aquella manera, muy mal considerada, lo que se solía decir, los tontos, el tonto del pueblo, ¿no? Entonces, claro, ante toda aquella situación, que hubiera una fuerza emergente como pudiera ser Prode, orientada a recomponer eso, creo que muy mal, digamos, desarrollado socialmente, pues lógicamente hubo un apoyo inmenso, ¿no? Y es cierto, yo personalmente es de las cosas que de alguna manera más recuerdo y más me siento que Pozoblanco y Prode tenían una comunión absoluta. Dentro de la transformación que ha sufrido Prode, un elemento que ha sido determinante fue su integración en FEAPS. FEAPS Andalucía, que también está a nivel nacional. Bueno, la integración fue tal que incluso yo llegué a ser presidente de FEAPS Andalucía durante 4 años. Y digamos que ha sido nuestra madre, es de donde hemos mamado. Estamos hablando de, en Andalucía, 130 organizaciones, a nivel nacional 730, y de ahí, digamos, hemos aprendido, hemos adquirido todo el conocimiento para saber cómo teníamos que ir y hemos recibido la ayuda para ir en el camino adecuado. Recuerdo hace ya muchos años que hubo un signo que se hizo a nivel nacional, fue quemar una hucha. Se quemó la hucha. ¿Por qué?
porque las personas con discapacidad no podían vivir de la limosna, no podían vivir de lo que le diesen unos y otros, tenían que vivir por derecho. De alguna forma, eso fue un signo que nosotros aquí lo hemos llevado muy a rajatabla. Y no se hizo como mero signo, sino que aquí se transformó la realidad. Se habla de PRODE y se habla de una organización muy fuerte, una organización en el mercado competitiva, pero no a nivel local, me estoy refiriendo a niveles andaluz, incluso superiores, ¿no? Claro, ¿eso por qué? Pues entre otras cosas era porque se ha buscado la dignidad de las personas por las que se está trabajando. Desde el 2004 llevamos ya 13 años, 14, trabajando de manera estratégica. Estamos hablando que cada 4 años se hace un análisis de todo lo que se ha hecho y ante ese análisis de diagnóstico se ve qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar y se planifica todo. Aquí se planifica absolutamente todo, ante una misión, una visión y unos valores que en cada plan estratégico van unidos, ¿no? Tenemos que aprender de los mejores y ahora mismo, por supuesto, de FEAS también. Tenemos que aspirar a lo máximo, para lo cual tenemos que aprender de toda esta experiencia, tenemos que ir a los mejores sitios, tenemos que rodearnos de los mejores equipos, de la mejor gente y aspirar a no tener fronteras. Eso es lo que ha hecho que PRODE llegue a donde está y eso es lo que hace que podamos cumplir y tener resultados acorde a lo que creo que la misión que tenemos merece, ¿no? Nuestra misión en concreto es muy sencilla, tiene 3 líneas. La primera es mejorar la vida, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, esa es una. Otra es generar oportunidades de trabajo para las personas con cualquier tipo de discapacidad y luego también trabajar por la igualdad en derechos y en condiciones en la sociedad, ¿no? Creo que hay algo que es importante de aclarar, sobre todo por la población más cercana que podamos tener, ¿no? Y es que PRODE en lo que se mueve hay 2 tipos de emprendimiento. Emprendimiento económico, mercantil, con ánimo de lucro, y emprendimiento social, que una de las características es que no tiene ánimo de lucro. Nosotros ahí es donde estamos. Nosotros somos emprendedores sociales y sin ánimo de lucro, evidentemente. Para que haya emprendimiento social hacen falta 3 cuestiones. Una, que haya un problema real, importante, sin resolver, sea el que sea. Nosotros, por ejemplo, si estamos en el ámbito mercantil, ¿el problema cuál es? Que resulta que hay mucho desempleo y en las personas con discapacidad hay un 10% más de desempleo que en el resto de población. Y ahora resulta que en las personas con discapacidad intelectual, otro 10%, o sea, un 20% más que en la población normal. Es un problema. Nosotros eso le tenemos que dar respuesta. Entonces, por un lado, que haya un problema importante sin resolver. Segundo, que le afecte a un número considerable de personas. Estamos hablando de que personas con discapacidad hay en torno al 10% de la población. Andalucía tiene 8 millones y pico de personas. Bueno, pues 800 y pico mil personas tienen discapacidad. Le afecta a un número muy considerable de personas. Por tanto, también está enclavado en las exigencias, digamos, del emprendimiento social. Y luego, que efectivamente se den las condiciones para poder dar respuesta a ese problema. Son las 3 condiciones para que haya emprendimiento social. Nosotros, esa situación, creemos que reunimos las condiciones y me remito a los resultados. Nosotros aquí hemos experimentado un impacto inmenso. El empleo, estamos hablando que PRODE tiene 500 trabajadores. Es que de esos 500, casi 300 tienen discapacidad. Está clarísimo. Se reúnen las condiciones para dar respuesta al problema.
Si nosotros queremos hacer felices a las personas con discapacidad, que me diga a mí quién es feliz sin tener trabajo, porque yo no me lo creo. Una condición indispensable para el ser humano es trabajar. Obligado. Si tú quieres tener bienestar, si tú quieres ser feliz, necesitas trabajar. Pues las personas con discapacidad son, ante todo, personas, como cualquier otra persona. Por tanto, necesitan trabajo. Ante ello, tenemos la obligación de, si queremos trabajar por la calidad de vida de las personas con discapacidad, darles trabajo, buscarles trabajo y no depender de terceros. Una de las apuestas fuertes de PRODE ha sido, más que buscar el empleo con apoyo, que lo que busca es dar empleo a personas con discapacidad en empresas externas, ha optado por el empleo protegido, que lo que hace es crear el empleo. Estamos hablando de que el 80% del empleo de personas con discapacidad se produce en centros especiales de empleo, en empleo protegido. Y esa ha sido nuestra apuesta. Nosotros hemos empezado en Pozoblanco, pero uno de los principios, de los valores de la organización es la universalidad. Y aquí es que ya digo dónde hemos empezado, pero ya es en la comarca, ya es en el Guadiato, ya es en Córdoba, ya es Andalucía, y no sé de dónde en un momento dado pueda llegar. No tenemos límites. Estamos haciendo propuestas que hemos visto que hay en otras comunidades autónomas, de cambios importantísimos en normativa, en legislación, que en Andalucía no lo hay, como es sobre la formación dual para personas con discapacidad intelectual de más de 21 años, como es la transformación de los centros ocupacionales en centros donde, bueno, que sobre todo la ocupación se desarrolle en lo que son centros de producción, y de alguna manera algo que para nosotros es imprescindible y no existe, que es el apoyo en la vivienda autónoma, o sea, que las personas puedan vivir en sus viviendas, pero no en residencia, con un apoyo necesario, un apoyo principalmente socioeducativo, que no tiene que integrarse dentro de la vivienda, sino desde fuera, y que cada persona pueda vivir como quiera, trabajando, y que con su salario se costee sus gastos de alimentación, se costee sus gastos de arrendamiento, todo lo que sea necesario. Creemos en que podemos hacer mucho que no está hecho. Ha dado lugar a 20 y tantos proyectos en el ámbito social. Estamos hablando de residencias, viviendas tuteladas, unidades de día, en fin, todo lo que aquí mucha gente. Y luego también ha dado lugar a un ámbito empresarial de actividad mercantil, que hay otras 20 y tantos actividades. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de fabricación de biomasa, estamos hablando de empresas de multiservicios, estamos hablando de licitaciones de limpieza, por ejemplo Medina Zara lo limpia PRODE, por ejemplo, ¿no? Entonces digo que hay mucho por hacer, mucho. Y ya digo que esto, por ejemplo, de lo que conocemos aquí, que si Muserauto, que si el taller, que si la venta de vehículos, que si la empresa de multiservicios, que si los hoteles, bueno, yo creo que eso es mínimo para lo que de alguna manera se nos puede presentar como oportunidad si sabemos trabajar. Digamos que como principal reto global de PRODE es analizar meticulosamente todo aquello que hace feliz a cada persona con discapacidad y no escatimar esfuerzo para conseguirlo. Tenemos retos interesantísimos que son de normativa, bueno, algunos culturales, pero nos encontramos con un montón de obstáculos dentro de lo que es la regulación de centros y en el ámbito mercantil igual. Pongo un ejemplo. En centro ocupacional están las personas con discapacidad intelectual, y si a una persona con discapacidad intelectual se le da la oportunidad de incorporarse a un trabajo, si va a ese trabajo y ese trabajo le dura 2 meses, resulta que a la vuelta tiene cerrada la puerta del centro ocupacional, porque ya ha perdido la plaza concertada.
Pero madre de Dios, eso no se puede permitir. Tú no puedes cerrar la oportunidad de que una persona con discapacidad intelectual trabaje por el miedo a que al retorno a su centro. Eso hay que cambiarlo, eso es una norma que hay que cambiarla. Y de hecho en ello estamos. No es lógico que las personas, por ejemplo, en centro ocupacional, estén en los centros ocupacionales, que son normalmente centros cerrados, cuando el desarrollo principal que en un momento dado muchas de esas personas podrían tener sería en centros de producción. O sea, no ya trabajo simulado, sino lo que es empresa pura y dura, porque ahí tú vas a exigirte unos resultados, te vas a exigir una disciplina, lo que todo el mundo nos exigimos en nuestros trabajos. ¿Por qué a las personas con discapacidad intelectual no? Si hay algo que cuando hay que cambiar cosas importantes es necesaria la perseverancia, porque es que te encuentras con un no, te encuentras con un segundo no y te encuentras con 10 no. Bueno, pues tiene que haber otro intento y no cesar. A eso le llamo yo esfuerzo. Entonces, es que no se trata de ser conformista. Yo a mi gente se lo digo, tenemos que ser inconformistas 100%. Tenemos que ir a por todas. Es que no me basta con decir qué bien estamos, que tenemos un presupuesto inmenso, que tenemos 500 trabajadores. No se trata de recrearse en lo que tiene. Se trata de innovar, se trata de generar, de crear, de ver cómo todo eso podemos mejorarlo. Entonces, con esa sensación de inconformismo, evidentemente el reto principal que tiene PRODE, hacer felices a las personas y remover Roma con Santiago para conseguir en lo que creemos. Eso es fundamental. Tenemos que estar rodeados de los mejores. Y esto no es fácil. Yo digo que no es fácil por una razón. PRODE, sus salarios son bajos. Es muy difícil aspirar a tener los mejores dirigentes con los salarios que nosotros pagamos. Porque es que en cualquier empresa que se mueva en estos volúmenes, a nosotros en los salarios se multiplican por 4. A nosotros hay algo que es fundamental, imprescindible, y es que nos mueven los valores. Es básico. Aquí la gente no se puede mover por dinero. Y tenemos ejemplos en el equipo de dirigentes. Gente que pudiendo ganar mucho más en otros sitios están aquí. Porque lo que los hace felices no es tener una cuenta corriente muy gordita. Lo que los hace felices es trabajar en algo que merece la pena, ¿no? Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de que todas las personas tengan los mismos derechos a disfrutar de la vida, ¿no? Hay algo que diferencia a PRODE con respecto ya no a PRODE, supongo que sería la mayoría de organizaciones. Sí hay algo que yo creo que, por ejemplo, en Andalucía yo no conozco muchas organizaciones como PRODE. ¿Por qué? Porque la mayoría de entidades lo que hacen es concertar centros en el ámbito de lo social. Yo contrato mi residencia, presto el servicio a la Junta de Andalucía porque estoy concertado, pongo la mano a finales de mes, le pago a mis trabajadores, pago gastos corrientes y tal, y marchando, ¿no? Y vivimos todos muy bien. Algo que nos diferencia con respecto al resto de organizaciones es que nuestro objetivo no es vivir bien. Nuestro objetivo es la mejora permanente. Creo que es un elemento diferenciador potentísimo, esa disconformidad por no quedarnos como estamos, sino aspirar a mucho más. Y de hecho, hay yo no conozco en Andalucía ninguna organización que haya tenido la progresión que ha tenido PRODE. Conozco entidades muy grandes, pero llevan grandes desde los años 80. La evolución que ha tenido PRODE, y yo conozco el sector, yo no la he visto en ninguna organización. Y de hecho, todas las organizaciones, con más inquietud por hacer las cosas de la mejor manera, están viniendo porque quieren saber cuál es nuestro modelo. La gente se limita a prestar el servicio en el ámbito, ya digo, de los conciertos, pero entrar al mercado
a crear empresas, a crear empleo, eso son palabras mayores. Eso es un elemento, yo a mi juicio, es de lo que más nos diferencia dentro de nuestro sector con el resto de organizaciones. La situación de la empresa en Pozoblanco, como zona rural que es, tiene unas amenazas enormes. Y digo amenazas porque las zonas rurales se suelen caracterizar por una serie de elementos que dificultan mucho el desarrollo, empezando por la escasez de servicios y continuando algo tan fundamental como es las vías de comunicación. Entonces, de alguna manera, lo digo porque son planteamientos que los tenemos todos los días en la mesa. Yo hace poquito tenía aquí a un grupo de empresarios que viendo varios proyectos, y cuando le dije que nos íbamos a gastar aquí 3 millones en un centro de producción gastronómica en el polígono, pues resulta que me decían: ¿y por qué en Pozoblanco? Hombre, porque aquí ya tenemos 1000 menús asegurados con la estructura de los centros nuestros, tal y cual. Y luego comiendo me volvieron a sacar el tema y me dicen que no nos hemos creído lo que nos has dicho. ¿Por qué en Pozoblanco ese proyecto? Y le dije ya, por el romanticismo. Porque nosotros nos debemos a Pozoblanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos ponemos a estudiar las ventajas y desventajas de hacerlo en Pozoblanco o en Córdoba, y Córdoba tiene muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque es un centro logístico inmenso con una cantidad de posibilidades de transporte que son gastos. Y luego da también acceso a empleo igual. Córdoba tiene una población en torno a los 350.000 habitantes. Aquí tenemos en Pozoblanco 17.000, en la comarca 54.000. Pues que resulta que tenemos muchas más ventajas en otros sitios si vamos buscando lo puramente económico. Entonces, cierto que tenemos la amenaza de lo que son, ya digo, una serie de condicionantes que hacen que las ciudades crezcan más, que las ciudades tengan más posibilidades de desarrollo, y claro, cuando hay oportunidades grandes de inversión, la gente va buscando donde puede tener más posibilidades y más oportunidades. Eso es una amenaza que siempre estará ahí, ¿no? Por otro lado, sinceramente, yo creo que la mentalidad. Pozoblanco dicen que tiene mentalidad judía, que siempre se ha dicho en los pueblos de la zona, que el emprendimiento de las personas de aquí de Pozoblanco es siempre de apoyarse. Yo en los últimos tiempos eso no lo acabo de ver. Y digo que no acabo de ver. Creo que Pozoblanco no se apoyaba mutuamente como se hacía en otros tiempos. Creo que hay como, no sé, más dividida la sociedad, y eso supone lógicamente falta de apoyo en todos los sentidos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que los pueblos de alrededor se han desarrollado más. Antes prácticamente era a la inversa. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido iniciativas que han motivado esos desarrollos, y algo que para mí es imprescindible es poder contar con terreno industrial. Eso es imprescindible. Espiel fue para arriba como un cohete porque su alcalde tuvo esa habilidad de poner al servicio de la industria mucho terreno. Polígonos que había aquí en los pueblos, los había. Sin embargo, aquí hemos estado muy limitados. Nosotros, de hecho, el centro de producción gastronómica de que vamos a hacer en el polígono de la Dehesa, hemos tenido ofertas que nos lo daban casi de barde el terreno, pero en sitios muy cercanos.
Hemos apostado por este polígono y por Pozoblanco, pues por lo que antes había comentado, ¿no? Porque sí, porque ha sido el germen de PRODE, porque es donde está la mayoría de centros y porque creemos que tenemos que hacerlo aquí por responsabilidad. Pero si hubiésemos buscado la rentabilidad económica, hemos encontrado mucho más apoyo en otros sitios que aquí. Aquí ha sido Martín a una empresa y tal y cual, ¿no? O sea, pero además sin tener grandes oportunidades. Bueno, de hecho, recuerdo conversaciones en el ayuntamiento y el ayuntamiento ofertarnos espacios y pedirnos, por favor, hacerlo en Pozoblanco, ¿no? Y luego ya digo, creo que la cultura es mucho galloreo, pero no creo que luego sea la realidad de que haya un apoyo y que sea muy nuestro. No, yo creo que cada día Pozoblanco se está apoyando más afuera y lo estamos viendo. Estamos viendo inversiones de empresas fuertes fuera de Pozoblanco, ¿no? Eso es por algo. Principalmente es por lo que he dicho, de falta de terreno, y luego también, por supuesto, porque la mentalidad y esa cultura, digamos, de intentar consumir e invertir en lo nuestro, yo creo que no es tanto como se dice. Como consejo a personas jóvenes que tengan inquietud por emprender, no puedo dar otro que el que de alguna manera represento. Represento una institución de ámbito social, por tanto hay algo que para mí es fundamental y es el enfoque en la persona más que en otros aspectos como puedan ser el económico, ¿no? Entonces hay algo para mí que es fundamental y es la sociedad. Una persona puede generar riqueza para sí mismo, pero hay algo que un emprendedor normalmente pone en práctica y que genera bienestar para otros también. O sea, normalmente un emprendedor no emprende para comer él, emprende para comer él y para que coman otros. Personalmente creo que es la mayor satisfacción que puede tener una persona. Yo sinceramente, si estamos donde estamos y nos movemos como nos movemos, no es por otra cosa. A nosotros nos hace felices no ganar dinero, que es necesario. Pero lo que nos hace felices realmente, una vez cubiertas nuestras necesidades, es saber que estamos haciendo mucho por otros. Entonces, el emprendimiento, esa inquietud, ese reconocimiento de la población, del que todos los días duerme con un riego, que todos los días duerme con un compromiso de tener que generar una cantidad de dinero para dar de comer no solo a su familia, sino a otras en la mayoría de los casos, sin lugar a dudas, creo que es de las mayores satisfacciones que puede tener un ser humano. Y que hay otra cosa, a mi juicio, que es imprescindible, y es que conocimiento hay que buscarlo, pero hay. Quiero decir, que no nos debemos de mover en la ignorancia, que no nos debemos de mover en la creencia de que no sabemos hacer las cosas. Yo no sé hacer muchísimas cosas. Lo que hago es rodearme de las personas que saben. Entonces, que busquen. Es algo absolutamente necesario para que un negocio emprenda, que se hagan bien las cosas. Sí, el monje que vendió su Ferrari. Es que es mi guía espiritual. No puede ser ahora mismo otra que Campeones, que además está reconocida y es nominada a los Oscar. El presente. Cada amanecer. Mahatma Gandhi.